Buenas noches, bienvenidos a Caro Cruz. La Iglesia Católica en Puerto Rico atraviesa por su momento más difícil. Inclusive hay algunos que dicen que esto solamente está comenzando. Durante la noche de hoy estará conmigo aquí un sacerdote, un licenciado y una periodista discutiendo este tema. Acompáñame en esta edición de Caro Cruz. Irreparable. Así parece ser el daño que ha sufrido la Iglesia Católica en Puerto Rico por las innumerables denuncias de ataques sexuales contra feligreses de parte de sacerdotes, mientras las autoridades juran que harán hacer valer la justicia y la Iglesia batalla para no soltar prenda de las aberraciones cometidas. En el medio de toda esta situación están las víctimas esperando por que brille la verdad. En esta edición de Cara o Cruz presentamos todas las caras de la moneda en este escándalo de grandes proporciones que apenas comienza a aflorar. Buenas noches, Padre Carlos Pérez, bienvenido a Cara o Cruz. Buenas noches, Quique, gracias por invitarme. Padre, ¿cuánto tiempo lleva usted en el sacerdocio? 25 años llevo de sacerdote. 25 años. Y en adición a eso, usted es abogado. Soy abogado civil, admitido a la práctica por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Cómo usted se siente de ser padre, de ser un sacerdote, en estos momentos de turbulencia y en estos momentos de acusaciones en contra de la Iglesia Católica, en contra de personas como usted? Sin duda es un momento, es una crisis que yo nunca había vivido en el sacerdocio ministerial en estos 25 años, en la que se está cuestionando la integridad de los sacerdotes y ha suscitado una profunda preocupación en la opinión pública porque están envueltos los niños. Es una especie como de sentir vergüenza ajena y a la vez sentir la incapacidad que tal vez las instituciones eclesiales que se están enfrentando por primera vez a esta crisis en Puerto Rico, la incapacidad de poder responder de una manera plenamente adecuada. Asertiva. Asertiva. Más energética. Tal vez la palabra no es energética, es buscar una solución primero de ser transparente, de ganar la confianza de la opinión pública que se está actuando correctamente, que se están defendiendo los derechos de los acusados, como que se están defendiendo sobre todo los derechos de las víctimas, de que no se intenta ocultar o barrer para adentro. Y por lo tanto estamos aprendiendo en un proceso que en Puerto Rico es nuevo, no lo habíamos tenido previamente y que sin duda suscita un profundo dolor. Pero, padre, ¿usted no cree que las autoridades eclesiásticas en Puerto Rico tuvieron la oportunidad de aprender, de ver, de capacitarse a base de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, a base de lo que estaba ocurriendo en el mundo entero? Porque tan reciente como 1994, la conferencia emitió unas guías sobre el abuso de los menores. O sea, yo no entiendo por qué las autoridades aquí en Puerto Rico no aprendieron de lo que estaba ocurriendo allá. Evidentemente, uno tiene que entender que la realidad norteamericana eclesial es distinta a la realidad puertorriqueña. No solo porque son dos conferencias episcopales diversas, tradiciones, por decir así, religiosas distintas, sino también porque el problema y el fenómeno del abuso de menores en los Estados Unidos es muy distinto al fenómeno de abuso en Puerto Rico. Me explico con un ejemplo. El hecho de que en Estados Unidos ha habido altas incidencias de criminalidad y que los grupos policíacos y las autoridades han respondido de cierta manera, no significa que nosotros vamos a responder de la misma manera porque las experiencias, las situaciones son diversas. Sin duda, la experiencia mundial y los Estados Unidos nos han ayudado un poco a ver qué debemos hacer y qué cosas se deben actuar, pero las realidades son diversas y por lo tanto es lógico que estamos aprendiendo el modo cómo responder de una manera adecuada. Sin duda la experiencia mundial nos ayudará. Las líneas que ha señalado el Vaticano para responder a estas acusaciones nos ayudará. Pero la realidad puertorriqueña, nuestras leyes, nuestras costumbres,
nuestras tradiciones son distintas y por lo tanto tenemos que responder respondiendo a la realidad puertorriqueña. Y yo creo que es lo que han intentado hacer los obispos de Puerto Rico en este momento de crisis que estamos viviendo. Pero padre, la realidad puertorriqueña y la realidad hispana es que en nuestra Iglesia Católica se tiene más confianza, se ve más angelical, para usar una palabra que tiene que ver con la iglesia, un sacerdote. Lo que ha ocurrido aquí uno no lo espera. Y la problemática es que esto ha cogido a todo el mundo de sorpresa y yo no sé usted, pero hasta cierto punto vemos que hay un encubrimiento. Empezamos ¿Cómo usted define encubrimiento? Usted es abogado, vamos. ¿Cómo usted define encubrimiento, padre? Evidentemente, encubrimiento es yo soy consciente que se ha cometido un crimen e intento que las autoridades públicas no puedan perseguir al culpable y oculto pruebas, no doy información, digo mentiras en el proceso investigativo, etc. Y por eso es un delito. Al que viene a conocimiento de un acto delictivo, intenta desaparecer las pruebas, intenta que las autoridades no intervengan. ¿Ha habido encubrimiento en Puerto Rico? Por supuesto que no. Y voy ¿Que a no, dar. padre? Por supuesto que no. Si yo agarro a la persona que comete el delito, usted me acaba de dar una descripción ahora mismo, y yo agarro a esa persona que ha cometido ese delito y desaparezco. Es como desaparecer el arma de un crimen. Y en este caso, un sacerdote, un pederasta, lo desaparezco, lo transfiero, y luego levanto la voz y digo, fulanito cometió este acto y, by the way, prescribió. Lo que sucede es que en los casos que han sido parte del debate público, no se ha trasladado al sacerdote. Las personas que acusaban eran personas adultas que recibieron o que sufrieron los delitos cometidos supuestamente por estos acusados. Las autoridades religiosas no en ningún momento se han negado a cooperar con las autoridades. Evidentemente, yo no puedo ir, si yo sé que un adulto ha cometido un delito, primero yo no tengo obligación de ir a las autoridades públicas para denunciar ese delito. Habrá una obligación moral. No hay una obligación. No. La iglesia no tiene una obligación si envuelve a un menor. Eso es distinto. No, pero exacto. ahí es a donde voy. Claro. O sea, sí, la iglesia no tiene una obligación de reportarlo si hay un menor envuelto. Esa es la distinción. Los casos que han venido a la atención de la iglesia, por ejemplo, la diócesis de Arecibo, los 20 casos, 18 eran adultos cuando denunciaron los hechos que se habían cometido contra ellos siendo menor. En el caso de los 2 menores, tal como ha dicho la diócesis de Arecibo, se reportaron a las autoridades públicas porque es una obligación legal de ley que toda persona que venga en conocimiento de que un menor ha sido abusado, de un menor que está siendo abusado o que hay sospecha que puede ser abusado, hay obligación legal de denunciar a las autoridades concernientes, a las autoridades públicas. Pero en el caso de personas adultas, no hay una obligación legal de denunciar a las autoridades públicas. Yo no puedo ir, por ejemplo, si en el caso de que yo vi que fulanito de tal, me han dicho que fulanito de tal ha cometido un delito contra otro. Yo no puedo ir a las autoridades públicas por información y creencia y decirle, me han dicho tal cosa, no. Tiene que ir el que ha sufrido el daño, o si yo soy testigo de los hechos, y hacer una querella. Ahora, en el caso de los menores, no. En el caso de los menores, la iglesia tiene obligación legal de ir a las autoridades públicas y de denunciar la situación. Ya he dicho, o se ha cometido el crimen, o se está cometiendo un crimen, o hay sospecha que se pueda cometer. De hecho, la ley 246 del 2011, que es la ley de menores, dice en su artículo 34 que no aplicará ningún privilegio, solamente el privilegio el privilegio de abogado cliente es el único privilegio que aplica para uno no dar información. Por lo tanto, la iglesia tiene una obligación. O sea, que el Estado no reconoce entonces el privilegio de la confesión.
a base Ese- de lo que usted me está O diciendo. sea, el privilegio que se llama el privilegio creyente religioso, porque es mucho más amplio, o sea, cubre también pastores, rabinos, etcétera. Evidentemente, en esa ley 246 no se reconoce ese privilegio y es el planteamiento de la diócesis de Arecibo, que dice, yo te doy toda la información concerniente a estas acusaciones. Me reservo el nombre de las víctimas porque ellos han pedido confidencia. Me han dado la información en el contexto de la confidencia entre religioso y creyente. Y añade, si las víctimas hubiesen sido menores, aclara la diócesis de Arecibo, yo hubiese dado la información, incluso los nombres, incluso contra la opinión de las mismas víctimas. Pero son adultos y por lo tanto la diócesis de Arecibo dice, no hay una investigación en curso. Esto ha sido simplemente trascendido a la prensa y se ha iniciado una investigación general. Segundo, hay una de las víctimas que es parte de este proceso en el cual la diócesis dice hasta dónde llega este privilegio que nuestra sociedad reconoce entre las conversaciones entre un religioso y un creyente. La diócesis no se ha negado a colaborar, ni la arquidiócesis de San Juan, que de hecho la arquidiócesis Pero ¿y por qué ha en entregado cambio, toda la información. la arquidiócesis de San Juan ha entregado toda Toda la la información? información, incluso los nombres de las víctimas. Y el de Arecibo también ha entregado toda la información. Menos se ha Menos. reservado. En el caso de que las víctimas han pedido confidencialidad, se ha reservado el nombre de las víctimas, no quien ha sido acusado, no la información concerniente a los delitos, si los hubo o no los hubo, e incluso de las medidas que tomó la diócesis de Arecibo con respecto a estas personas acusadas. ¿Usted cree que el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está tratando con la misma vara a la arquidiócesis de San Juan y a la arquidiócesis de Arecibo? Yo espero, como Actualmente. yo espero que evidentemente las autoridades públicas tienen que ejercer una responsabilidad objetiva, tienen que tener como norte el que se proteja a la niñez y el que los que han sido acusados tengan todos los beneficios que nuestra ley tiene para aquellos que son acusados, se les defiendan sus derechos. Y por lo tanto, yo espero y no tengo por qué no desconfiar, espero que estén actuando con la objetividad y la responsabilidad que estos casos tienen. Yo quiero, si me permite, solamente una cosa. Tal vez en todo este debate público ha habido una cosa que son las imprecisiones que se han vertido en la opinión pública. ¿Imprecisiones en qué sentido? Por ejemplo, imprecisión de decir que todas las acusaciones son pedofilia. Pedofilia tienen que ser menores de 13 años y en la que haya una diferencia de 5 años entre el victimario y la víctima. Muchos de estos casos, 17 años, se llama abuso sexual. Correcto. No es pedofilia. Hay un Evidentemente, esa distinción es importante porque evidentemente crea la sensación en la opinión pública de que los casos son simplemente abusos de niños. Y puede ser que sean personas que no sean niños, sino que sean jóvenes, aunque sea abuso de menores, porque son menores de 18 años. Como también entonces, por lo que usted me dice, puede haber también homosexualismo dentro de la Iglesia Católica entonces. Claro, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y mientras las personas La no se- Iglesia es un hospital de pecadores. Y por lo tanto, es lógico que La todas las iglesia- miserias humanas se reflejen en la realidad eclesial. Jesús en el Evangelio utiliza un lenguaje mucho más sugestivo. Le advertía a los discípulos que la cizaña crece con el trigo y que por lo tanto una iglesia puritana en la cual solo haya trigo no es posible, por decir así, en el desarrollo histórico de la iglesia. Al regreso en Caro Cruz. Porque, como decía Juan Pablo II, no hay cabida en el clero para personas que cometen este tipo de fechoría. Padre, entonces las expectativas de los feligreses han sido muy altas. No, bueno, no, O sea, es la única manera que lo puedo entender, porque es que yo no creo, o sea, yo creo... uno tiene unas expectativas de lo que es un sacerdote. Y entonces llega el punto en que un padre y una madre le entregan su más preciado tesoro a este sacerdote,
que lo más probable es que ese mismo sacerdote que le violó y que lo ultrajó y que cometió un acto cruel y de enfermo, comió en la casa con ellos. Esta gente le donaban dinero a la iglesia, lo invitaban a cenar, le compraban cosas que le hacían falta al cura y ha violado lo más preciado que un padre y una madre puede tener. Pues entonces las expectativas de los feligreses hacia los sacerdotes, lamentablemente, lo digo, lamentablemente, estaban muy altas. Mira, yo creo que las expectativas que puede tener una sociedad de que los niños van a ser protegidos y desarrollados son expectativas legítimas, y me explico. La mayoría de los abusos contra los menores no se da en el contexto sacerdote-feligrés, sino se da en el contexto de la familia, en el contexto educativo. Esto es un problema social. Sí. Evidentemente, la clave para la iglesia ganar siempre la confianza de sus fieles son dos cosas: transparencia, transparencia. Es decir, estos procesos no pueden proyectar la imagen que se está barriendo para la casa. Y lo segundo, medidas preventivas que eviten en el futuro este tipo de abusos. Le pregunto, ¿la Iglesia Católica en Puerto Rico en algún momento ha mostrado que se está barriendo debajo de la alfombra? Los casos de los que yo he tenido conocimiento, que son parte del debate público, al contrario, son situaciones dolorosas que la iglesia... Pero ¿y los que no han salido, padre? Porque hoy encontramos, dentro de toda la data que estamos revisando para este programa, un artículo que salió recientemente en el Washington Post, donde dice que la situación de Puerto Rico está empezando, que Puerto Rico se había mantenido, la Iglesia Católica en Puerto Rico se había mantenido de todos estos problemas en los Estados Unidos y alrededor del mundo, y que ahora es que esto ha explotado en Puerto Rico. Y entonces la pregunta está, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante, en casos que ahora son adultos, como usted menciona? Yo creo, evidentemente, cuando yo veo que se hacen proyecciones en futuro, a mí me parece como las proyecciones de las tormentas. Es que van a haber 18 tormentas este año y no viene ni una. Evidentemente, hay personas que en el debate público a veces no son precisos y tienden a generalizaciones. Evidentemente, de nuevo, los casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esto ha sido parte del debate público, a veces las generalizaciones ha proyectado la imagen de que este es un problema tan extendido en el clero que ha provocado de que la gente pueda entender que ser sacerdote es una especie de peligro contra la niñez. Cuando uno mira que la John Jay College of Criminal Justice, en un estudio que hizo en el 2011, concluye que desde 1950 hasta el 2009 solamente han habido 4% de más de 150,000 sacerdotes que ejercieron el ministerio durante esa época. Uno se da cuenta que la extensión del problema no es tanta como a veces las generalizaciones han tendido a proyectar. El problema del abuso de menores no es un problema del clero solamente, ni es un problema mayoritariamente del clero, es un problema de la familia, es un problema incluso de personas cercanas a la familia, es un problema de las escuelas. La Iglesia Católica en Puerto Rico, como en los Estados Unidos y en el mundo, ha intentado responder responsablemente. Primero, cumpliendo una función reparadora, cuando tiene que asumir su función reparadora con las víctimas. Segundo, de una manera preventiva y sobre todo, que es lo más importante, transparencia. Yo quisiera ver que las autoridades públicas en Puerto Rico y en el mundo respondieran con el mismo sentido de responsabilidad con que la Iglesia está respondiendo. Nosotros no hemos querido barrer para adentro. Las dos diócesis que han estado en el debate público, la Arquidiócesis de San Juan, la Diócesis de Arecibo, han sido claras. Toda información con respecto a estos casos la han entregado a las autoridades públicas. La única diferencia en el caso de la Diócesis de Arecibo es que ha reclamado confidencialidad para personas adultas que han pedido confidencialidad, que además el secreto entre religioso y creyente tiene una consecuencia, lo ha dicho la Diócesis de Arecibo, va a tener un chilling effect. Si ustedes me hacen dar el nombre de no respetar la confidencialidad, ¿cómo yo voy a poder bregar en el futuro
con estos casos que se den al interno de la institución eclesial, porque la gente se acerca a la autoridad religiosa para que bregue con estos asuntos, confiando en la confidencialidad, en que sus nombres no van a salir, de que estos procesos se van a mantener con el respeto a la intimidad de las personas. Dice la diócesis de Arecibo, si ustedes me infringen este derecho de libertad religiosa, me están atando las manos para yo poder actuar de una manera eficaz. Si la sociedad me está pidiendo, la diócesis de Arecibo dice, que yo sea con estos casos proactivo, no me ates las manos. Pero ¿por qué, padre, por qué usted cree que el Departamento de Justicia está actuando de una manera en contra de Arecibo y actuando de otra en San Juan? ¿Por qué esa diferencia? Que inclusive llegamos a un punto que el fiscal de distrito de Arecibo le pidió disculpas al arzobispo por haber generalizado. Sí. Y usted como abogado, ¿alguna vez ha escuchado a un fiscal en Puerto Rico pedirle disculpas a alguien que va a investigar lo que está investigando? Al menos yo no. Exacto. En mi lifetime no he escuchado nada. Exacto. O sea, y cuando uno ve esas cosas, yo le tengo que preguntar a usted es abogado, usted es padre, ¿por qué ese desbalance de poder entre San Juan y Arecibo? ¿Qué usted cree? Yo entiendo que hay una polémica legítima entre las autoridades públicas y la diócesis de Arecibo con respecto hasta dónde puede llegar la información que se le tenga que proveer al Estado. Yo creo que es un planteamiento serio por parte de la diócesis de Arecibo. Yo creo que es una inquietud por parte de las autoridades públicas que dice, yo necesito esa información para culminar estos procesos investigativos. Si el tribunal fallase en contra de las autoridades públicas, ellos tienen que buscar otras vías. Si fallase a favor, evidentemente se le hace mucho más fácil el proceso investigativo si la diócesis le da el nombre. Hay unas cuestiones, por tanto, serias. Yo creo en la buena voluntad de las personas y yo creo en la buena voluntad de las autoridades públicas de investigar estos casos, de respetar los derechos de todos envueltos. Porque nuestro sistema no cree en juicios sumarísimos, sino cree que las personas acusadas tienen unas presunciones y tienen unos derechos que nosotros tenemos que respetar si queremos ser una sociedad democrática y justa. Porque si nosotros pensamos en sociedades donde hay juicios sumarísimos, donde se le atropella los derechos más elementales, humanos, a un acusado, pues apague y vámonos, se acabó la sociedad puertorriqueña. ¿Qué ha perdido la Iglesia Católica en este proceso? Yo creo que había una especie de candidez. Encanto. Sí, porque evidentemente la Iglesia, como cualquier otra institución, uno no puede imaginar que estas cosas se puedan dar al interno de una institución eclesial, de que un sacerdote pudiese abusar de un niño o abusar sexualmente de una persona adulta o menor de edad. O de que dentro de la iglesia se estén llevando a cabo relaciones homosexuales. Bueno, que se estén llevando al interno de la institución eclesial relaciones homosexuales. No, yo no estoy diciendo en el interno. Bueno, puede ser el interno como puede ser el externo. Bueno, claro, evidentemente eso es parte de la realidad humana. Dos personas que consienten en cometer un acto que sin duda no contribuye al desarrollo humano, sí, es algo que no es correcto, pero es distinto cuando es el abuso legal contra una persona. Esta falta de precisión en nuestra sociedad puertorriqueña ha llevado que, por ejemplo, uno de los casos, de los 6 casos que se están planteando en la diócesis de Arecibo, que es el Padre José. Padre José no ha sido acusado de abuso de menores. Padre José no ha sido acusado de abuso de personas adultas. Padre José se encuentra en una fase apelativa en la Santa Sede. Yo creo en su inocencia. Son simples acusaciones que son importantes al interno de la comunidad eclesial, pero que no tienen ninguna consecuencia civil de naturaleza penal. Lamentablemente, en estas generalizaciones que estamos viviendo, en estas imprecisiones en el debate público, están llevando a que personas como el Padre José, persona inocente, tenga que sufrir las consecuencias de que su buena fama ante la opinión pública esté cuestionada porque no somos precisos y porque entramos en generalizaciones. Padre, rapidito, ¿qué tienen que hacer las autoridades eclesiásticas en Puerto Rico para volver a ganar la confianza? Transparencia. Todos estos procesos tienen que ser transparentes. El respeto más absoluto a las víctimas. El respeto más absoluto. Y tercero, el derecho que tienen los acusados de que tengan un juicio justo e imparcial.
Y cuarto, medidas preventivas. Hay que elegir sacerdotes en un proceso formativo que nos haga a nosotros, que haya cero tolerancias. Porque, como decía Juan Pablo II, no hay cabida en el clero para personas que cometen este tipo de fechoría. Y eso tiene que ser claro desde el momento en que se elige una persona para ser sacerdote, como si se dieran estos casos, hay que ser absolutamente claro y contundente. Y eso, la Iglesia tiene esa responsabilidad con nuestra sociedad puertorriqueña, sin duda. Padre Carlos Pérez, muchas gracias por dar cara aquí en Caro Cruz. Gracias Quique por la oportunidad. Muchas gracias. Cara o Cruz continúa en solo instantes con... Porque el obispo es objeto de una querella a su vez de un menor, pero él está decidiendo qué información da y qué información no da. Buenas noches, licenciado Guillermo San Antonio. Bienvenido a Caro Cruz. Buenas noches, Quique. Encantado. Licenciado, ¿el derecho se supone que se aplique balanceado? Bueno, por lo menos cuando la dama del derecho está aguantándola, la balanza se ve ahí más o menos. Uno de los principios fundamentales en el derecho es que le aplica a todos los ciudadanos por igual, no importa quién sea el ciudadano. De ahí la máxima que nosotros los abogados y la ciudadanía en general está acostumbrada a repetir y que es el fundamento de nuestro sistema. Todos los hombres y las mujeres iguales ante la ley, nadie por encima de la ley. Lo mismo el político más poderoso que el ciudadano de menos poder debe tener la misma oportunidad, los mismos privilegios, los mismos derechos y las mismas obligaciones frente a la ley. ¿Está el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aplicando esa ley, aplicando ese derecho con el mismo peso y la misma rigurosidad en Arecibo y en San Juan? Yo creo que sí, estamos hablando por supuesto, de los casos donde el Departamento de Justicia está buscando información de las víctimas, la está buscando con la misma rigurosidad en Arecibo, en San Juan, en Mayagüez, en Ponce, en Fajardo, en Caguas. El problema ha sido que no todos los obispos han respondido de la misma manera a los requerimientos del Departamento de Justicia. Pero inclusive hay unos que se han quedado callados, como el de Ponce, y ese ha salido bien porque nadie está hablando de Ponce. Y el primero que salió a la luz pública fue el de Arecibo y es el que le han caído encima. Inclusive hasta lo han acusado a él de acto de abuso contra menores. Que es uno de los asuntos más sensitivos porque el de Arecibo, la diócesis de Arecibo estuvo un tiempo fomentando en la opinión pública y digamos echándoselas, por así decir, de la cantidad de sacerdotes que había separado de su ministerio. Que era el único, que era el sheriff de Coche. Exacto, porque llegó y había limpiado la casa. Pues tanto insistió con el tema que el Departamento de Justicia va y le dice, bueno, pues deme la información de las víctimas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Reconocen los abogados del obispo de Arecibo en la vista que se llevó a cabo el 21 de febrero pasado en el Tribunal de San Juan, ante la demanda que puso el obispo de Arecibo para no dar la información de las víctimas. Dicen allí los abogados del obispo, es que no se trata de abuso de menores, se trata en la mayoría de los casos de conducta que fue consensuada, consentida entre adultos. Y uno se pregunta, caramba, si el obispo hace esa admisión en corte abierta de que los famosos casos que estuvo cacareando de pedofilia, ahora le dice al tribunal que no, que realmente fueron casos consensuados de adultos, en la mayoría de los casos. Pero entonces lo que estamos hablando es de homosexualismo dentro de la Iglesia Católica. Parece que sí. Relaciones entre dos varones que, según lo que usted me explica, pues han sido consentidas también. Es lo que ha admitido el abogado del obispo para justificar no darle información, que son personas adultas, que son casos que no han violado la ley, que no han violado el Código Penal, porque se trata de situaciones que han sido consentidas entre adultos. Por lo tanto, la Iglesia las debe manejar del modo que la Iglesia prescribe para casos de sacerdotes que entran en una conducta sexual de un modo o de otro, porque le es vedado al sacerdote tener contacto sexual bien con una mujer o con un hombre. Y respectivamente, él jura, hace un voto de celibato, de castidad. O sea, que no lo puede hacer. Y la Iglesia tiene unos protocolos cuando un sacerdote incurre en una conducta sexual. Pero de ahí a hacer una acusación pública de pedofilia, me parece que hay una distancia tan grande por la connotación, por el asesinato a la reputación de la persona, porque se trata de un delito abominable que se persigue con fuerza por el Estado, que la sociedad condena. Y es como acusar a un político de pillo. La gente, si uno acusa a un político
de que ha robado algo, la gente suele creerlo. La gente tiene muy poca estima por el político. Está sucediendo lo mismo con el sacerdote. Se le acusa de pedofilia o de pederastia y la gente de alguna manera le va a dar algún valor, alguna credibilidad. Y me parece que en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque se puede destruir la reputación de una persona que no ha incurrido en tal acto y que por alguna razón que la diócesis de Arecibo tendrá que explicar, por un lado, dice que tiene a 6 o 7 sacerdotes separados por actos de abuso sexual de menores, lo pone así en su website. Y luego dice en el tribunal que no, que se tratan en su mayoría de casos consensuados entre adultos. A mí me parece que hay un gran problema aquí, que se ha generado un gran problema, que se ha creado un asesinato de reputaciones a personas que sabe Dios, ¿verdad? Y sin conocer la individualidad de los casos, y solo ateniéndome a lo que manifestó el obispo en el tribunal, que se trata de casos de adultos. Entonces, ¿la iglesia cómo va a manejar eso? Son situaciones, me parece que muy distintas. La iglesia no tiene ninguna experiencia manejando esto por lo que se ve, por lo que podemos ver. Claro, y lo han manejado muy mal. Ya has visto cómo el arquidiócesis de San Juan también entró a hacer expresiones y ahora tenemos al arzobispo de San Juan también en el candelabro público por situaciones similares de sacerdotes que han sido separados del ejercicio de su ministerio y no han dado parte a las autoridades. En este caso, mira qué interesante, Quique, y atendiendo tu pregunta inicial, el arzobispo de San Juan y el obispo de Mayagüez y el de Caguas le han dicho al Departamento de Justicia, aquí están las pruebas que me estás pidiendo, te las doy. Y han Pero usted aparentemente no cree, pero, han dejado solo al de Arecibo, pero, que es el licenciado, único que se ha resistido. ¿usted no ve que es injusto o descarado venir y entregar unas pruebas y a la misma vez estrujarte en la cara de que los casos están prescritos, como quien dice, aquí no hay nada que tú puedas hacer? Claro, pero lo que pasa es que eso tiene que ¿Qué decidirlo. moral tiene, Eso tiene que decidirlo el Departamento de Justicia. No le corresponde a los obispos de las diócesis ni a la iglesia decidir qué casos son válidos, qué casos están prescritos y cuáles son los casos que se le da curso. Pero estos obispos han sido asesorados por abogados. O sea, cuando el arzobispo llega allí y dice que esto está prescrito es porque ya se lo dijeron. Me imagino que tiene una asesoría, pero es que no le corresponde a ningún abogado ni a ningún obispo determinar eso. Esa información hay que dársela al Departamento de Justicia y que ellos determinen qué está prescrito y qué no. Es decir, yo no puedo decir, esto prescribió, por lo tanto no te lo doy. Pero no es encubrir, no cometen el delito de encubrimiento Claro, al entregar información cuando tardía. ya los delitos... Exacto. Claro, en cierta medida he escuchado al arzobispo de San Juan decir que esta experiencia lo ha enseñado a que en lo sucesivo, él va a entregar entonces... Eso es como coger a alguien que robó y decir, bueno, en lo sucesivo ya yo aprendí de que no puedo robar. Claro, porque la iglesia tenía unos protocolos que para protección de la víctima... Pero esos protocolos no van por encima de la ley. No van y ni pueden ir tampoco. Entonces lo que tenemos en este caso también, Quique, es la situación extraña de que hay un obispo manejando el acceso a la información como el obispo de Arecibo, pero a su vez él es objeto de una querella. Entonces se crea la sensación de poca transparencia porque el obispo de Arecibo en este caso es objeto de una querella a su vez de un menor que está siendo investigada por el obispo de Caguas y la Santa Sede. Pero él está decidiendo qué información da y qué información no da. Se crea, por supuesto, una sensación de poca transparencia y de que realmente no se está abriendo todo a las autoridades civiles. Un reportero de Telenoticias le preguntó al obispo de Arecibo, oiga, en la información que usted le dio a la fiscalía, ¿está incluidos los datos de su querella? Y el obispo le admitió que no. Pues claro, si yo decido que doy y que no, y yo tengo a la vez una querella encima, que yo puedo pensar que no es válida, que es motivada por razones infundadas, todas esas cosas, pero sigo teniendo yo una querella, es mi deber dar esa información igual que doy la de los demás. Pero la iglesia todavía mantiene en posiciones de esa naturaleza a personas que han sido señaladas. Y yo creo que eso nos ayuda a que la ciudadanía, tú, yo, las personas que nos ven, se sientan que la iglesia está manejando esto con apertura, con real actitud de cambio y de proteger a las víctimas. Parece realmente que estamos protegiendo otra cosa, que no son realmente las víctimas. Licenciado Guillermo San Antonio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cara o Cruz. A la orden. Cuando regresemos a Cara o Cruz... A mí no me importa si el niño tiene 13 años, o tiene 17 o tiene 20. Para mí es un abuso y hay que llamarlo por su nombre. Buenas
Buenas noches, Denise. Bienvenida a Caro Cruz. Buenas noches, Quique. Gracias por la invitación. Denise, noté esta semana que escribiste una columna cuando el violador viste de sotana y tu indignación hacia lo que ha estado ocurriendo en la Iglesia Católica, que es el tema que estamos cubriendo durante la noche de hoy en Caro Cruz. Bueno, tengo que decirte, Quique, que es la columna que más me ha dolido personalmente. O sea, yo trato de escribir de cosas que nos afectan a todos. Dolido, pero le escribiste con coraje. Le escribí con coraje porque yo creo que hace falta que gente de adentro de la iglesia, como yo soy católica, que reconozcan el problema, que se indignen cómo están manejando la iglesia católica el tema y que le devuelva un poco de dignidad no solamente a los agredidos y a las víctimas, sino también a la cantidad de sacerdotes que existen, que son la mayoría y que son gente decente, que son gente sacrificada, verdaderos pastores de su gente. Tú trabajas mucho con relaciones públicas Sí. y con proyección. Y antes de que entremos en el análisis de lo que dijo en este programa esta noche Carlos Pérez, padre Carlos Pérez, ¿cómo tú manejarías este escándalo que está ocurriendo en Arecibo y el escándalo que está ocurriendo en San Juan? Quique, yo siempre he dicho que la máxima en términos como periodista y como consultora de prensa para mí, y esto es una cosa que le hemos hablado constantemente, la regla principal para trabajar cualquier crisis en cualquier ambiente es la verdad. La verdad es el antiséptico perfecto. Eso es lo que yo pienso, eso lo pienso como profesional. Y me parece que la transparencia es lo que ha faltado en el caso de la Iglesia Católica y cómo ha manejado estos casos. Transparencia, que fue uno de los puntos que el padre Carlos Pérez trajo en su elocución esta noche aquí. Y vemos también a través de unos escritos que compartimos en el diario El Visitante, Sí. el cardenal Timothy Dolan de Nueva York, diciendo que es un negocio acusar a la Iglesia Católica, y todas estas estadísticas que sacan de que esto ocurre en todos lados, en fin, que la Iglesia no es una iglesia perfecta. Y es obvio que no es una iglesia perfecta. Nadie tiene la expectativa de que la iglesia sea perfecta. Todo el mundo sabe que la institución está compuesta por seres humanos, por lo tanto, hay errores. El problema con ese concepto para mí es que hay que bregar con los errores. Y la mejor manera en este caso, en el caso específico del maltrato, del abuso contra menores, es llamándolo primero que nada por su nombre. Porque viendo tu entrevista con Padre Carlos, a quien aprecio y creo que es uno de los mejores portavoces que ha tenido la Iglesia Católica en este issue, en este problema en particular, me parece que estamos muy técnicos, ¿no? Porque estamos diciendo a la gente, no, porque no pueden definir pedofilia ni como pederasta o sacerdote por este caso en específico, porque... ¿Por la edad? Por la edad. Porque Pues, así es el delito. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, ok, pues perfecto, pero el problema es que a mí no me importa si el niño tiene 13 años, o tiene 17 o tiene 20. Para mí es un abuso y hay que llamarlo por su nombre. Si no le queremos llamar pedofilia, no le llamemos pedofilia. Pero es un abusador y es un delito. También hay un abuso en la confianza. Por supuesto. También hay un abuso en el poder que la sotana lleva. Que eso es lo que yo le llamo el agravante. O sea, yo creo que cualquier persona que cometa un error, un abuso contra un menor, tiene que pagar, eso es un delito. El problema es que cuando porque es un asco también, pero el problema es que cuando lo hace encima una persona que se supone que a ti te proyecte seguridad, confianza, respetabilidad, pues eso es un agravante. Porque no solamente cometiste un delito, sino que cometiste lo peor que puede hacer un ser humano, que es traicionar una confianza. Del mismo modo que un juez violando los cánones de ética es altamente censurable dos veces, tiene que ser un sacerdote, yo diría que sí. ¿Y cómo tú ves la justificación? O sea, ¿cómo tú ves el tecnicismo? ¿Cómo tú ves el que los casos prescribieron? ¿Cómo tú ves el que hay un desbalance mediático y hay un desbalance legal en la situación que está ocurriendo ahora entre Arecibo y San Juan? El desbalance mediático existe, eso es real. Yo creo que, ¿Por qué? y estoy de acuerdo con Padre Carlos en que aquí ha habido mucha imprecisión, es verdad. Ha habido mucha imprecisión, pero yo creo que esa es la parte fácil, culpar a la prensa porque lo hemos exagerado. Cuando en realidad la prensa tiene
justificación para Más que para justificación. agrandar esta situación. De nuevo, ahí la iglesia, lo escucho constantemente hablar de que no, porque hay 400 no sé cuántos sacerdotes, 400 y pico de mil, y el Solamente porciento es 3%. un 3%. Es que el problema no es el porciento, puede ser 0.03 si tú quieres. El problema es que de dónde viene el abuso. Mientras el abuso venga de una persona que se supone que te inspire confianza, es un escándalo. Es un escándalo aún si no fuera un sacerdote. O sea, obviamente que sea sacerdote es doblemente escandaloso. Y eso es una realidad con la que la iglesia tiene que bregar. Cuando regresemos a Cara o Cruz, La justicia divina es la justicia divina. Allá ellos con la justicia divina es importante. Pero ¿sabes qué? Yo la quiero también aquí. Yo quiero la humana, la terrenal, la civil. Las expectativas que los feligreses hemos tenido con los curas y con la Iglesia Católica son muy altas. Pues yo creo que es natural. Yo creo que es natural. Es natural Es que, na- que es las natural. expectativas sean altas Sí. y que nos bajen así de sopetón de cantazo. Porque estamos poniendo O sea, expectativas pero- en gente que es humana, en gente. Pero- y obviamente la gente Bueno, puede pero- decepcionar porque cometen errores. Time out. No, ¿No? pues seguro que no. O sea, tú lo estás hablando desde el punto de vista del humano, no desde el punto de vista de la iglesia. Y la iglesia está Pero la compuesta por iglesia, humanos. sí, pero la iglesia se vende como santa. Pues, ¿O pero no yo- se llama la Santa Sede, el Vaticano? Y no sí. existe un papa que es el representante de Dios. Y no existe un arzobispo y un obispo y un cura que representan esa santidad, que representan a Jesucristo en Puerto Rico. Y no existe todo eso que es un movimiento económico para levantar dinero también. Porque la iglesia si no levanta dinero no puede hacer su Pero trabajo. vamos a llamarle las cosas por su nombre. Los santos, ¿Qué son los cuáles? santos son. Pero tú sabes que los santos, pero es que los santos fueron humanos en una época. Bueno, sí, claro. Pues claro, entonces, sí. los santos fueron humanos. Sí, Y si seguro. tú te vendes como santo, si tú te vendes como esta iglesia, como este componente, que tú puedes traer a tus hijos y dármelos a mí y confiar que yo los voy a cuidar, Sí. no que los voy a violar, Totalmente. pues entonces las expectativas fueron muy altas. Lo que tú estás vendiendo y lo que tú has vendido como iglesia, como denominación, se fue al piso. No tiene garantía. Claro, y ahí, por ejemplo, ahí te tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con Padre Carlos en su argumento de que la iglesia no es un museo de santos, no lo es, y está entre nosotros Pero seguir. no te es curioso que ahora, en este momento, es que la iglesia nos está diciendo que son humanos. Pues yo no había escuchado eso hace 10 años atrás. ¿O tú lo habías escuchado? Yo no lo había escuchado. No creo que, no. Ahora es que yo vengo a escuchar recientemente que la iglesia es un hospital de pecadores. Sí. Yo creía que los pecadores estábamos fuera de la iglesia, Claro. no dentro de la iglesia. Bueno, también hay una realidad aquí que no somos ciegos y no somos, yo por ejemplo, yo soy católico, pero no soy fanática. Yo reconozco las debilidades que tiene en mi iglesia, reconozco que por estar precisamente compuesta de seres humanos, no es una institución perfecta. Y siempre va a haber, mira, aquí que una de las cosas que yo creo que le ha faltado a la justicia en esta discusión tiene que ver, mira, estamos entonces proyectando que entonces todo el mundo en la iglesia está mal. No. Y entonces, sí, pero es que eso es lo que se ve. ¿Por qué? Porque la gente ahora ve a la gente con sotana y a un padre con sotana y se cuestiona. Bueno, ¿Y tú pero- sabes quién tiene la culpa? La iglesia. La iglesia, porque el encubrimiento y el silencio en protección de algunos ha afectado a los más. Por eso es que yo insisto en que a quien más le conviene ser totalmente transparente en este tipo de casos y dejarse de utilizar argumentos técnicos para no revelar información es a la Iglesia Católica. Porque pobres de aquellos sacerdotes que tienen que ir todos los días trabajando sus rebaños, como le dicen ellos, y ir a misa, atender situaciones, y todo, mira, el silencio de la iglesia hace que todos tengan un signo de interrogación. Y eso es bien injusto. Eso es bien injusto para ellos. Es injusto para todos aquellos ¿Sí? que no han cruzado esa raya y que han mantenido el celibato, que han mantenido su compromiso con Dios. Sí. Y lo que tú dices es verdad. Lamentablemente ahora uno mira un sacerdote y uno se pregunta, ¿será este Sí. de aquello o no será este de los otros? Y es triste, pero esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Y yo no veo
a las autoridades eclesiásticas haciendo nada distinto. Mira, aquí que yo creo que uno de los resentimientos más grandes que ha dramatizado incluso lo escandaloso de esta situación es precisamente la Iglesia no puede, socolor del derecho canónico, no buscar que se persiga a esta gente en lo civil. La justicia divina es la justicia divina, allá ellos con la justicia divina es importante, pero ¿sabes qué? Yo la quiero también aquí. Yo quiero la humana, la terrenal, la civil, porque un delincuente es un delincuente y yo creo que un sacerdote que abusa de un menor debe pagar y debe cumplir un círculo criminal, porque esto es una conducta criminal. Es una conducta criminal, sin embargo la Iglesia no actúa de manera asertiva, de manera rápida en atacar estas situaciones. Y eso es exactamente... ¿Cómo tú ves el que el arzobispo de San Juan entregue los casitos, porque son unos casitos, y diga, aquí te lo entrego, pero eso prescribió? Sí. Yo creo que los debe entregar, todo el mundo debe entregar los casos y que Pero se encargue... es el entregarlo después que legalmente no se puede hacer nada. Yo creo que la Iglesia debe dejar de buscar, de darle la vuelta ya a los casos. Debe dar los casos cuando ocurran, no cuando ya tenga una excusa para que no se persigan. ¿Podemos entonces entender que la Iglesia Católica es un reflejo de nuestra sociedad? Totalmente, totalmente. Mira, Quique, la Iglesia Católica, cualquier iglesia, tiene más intrigas que un partido político en ocasiones. Esa es la realidad, está compuesta de humanos y esa es la naturaleza humana. Y la Iglesia Católica no está libre de intrigas. Denise, y el pasado miércoles salió en el Washington Post, o sea, no estamos hablando de un periodiquito de regional, del escándalo en la Iglesia Católica en Puerto Rico y cómo la Iglesia Católica en Puerto Rico ha logrado permanecerse fuera de todos estos escándalos en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, también nos describen que aquí solamente está empezando esto ahora. Sí, y también incluso habla de cómo somos nosotros como pueblo. Dice que somos un pueblo altamente religioso y más o menos concluye que hay un 70% de católicos en Puerto Rico, lo que significa y explica por qué el nivel de escándalo que se le atribuye a esta situación. Y Quique, yo te tengo que decir que ante esa situación la Iglesia solamente tiene un camino, es ser transparente y decir la verdad. La verdad os hará libres. Hablen. Denise, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro Cruz. Gracias a ti por la invitación, Quique. Durante la noche de hoy pudimos escuchar distintos puntos, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que la Iglesia Católica tiene que ser abierta, tiene que decir la verdad y tiene que tener una política de cero tolerancia en contra del abuso de los menores. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro Cruz. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Telemundo.